Buenas tardes, Edwin, saludarte y saludar a toda tu audiencia. Y bueno, estamos acá justamente para comentar el tema político, el tema ya de la campaña electoral que se viene, ya una vez habiendo pasado lo que han sido las elecciones internas a nivel nacional, tanto en Acción Popular como en las diferentes organizaciones políticas. Y bueno, ya empezando justamente a la espera de los resultados oficiales para que se pueda dar el proceso de inscripción ya ante ante la instancia correspondiente, que es el jurado, para el proceso ya ordinario que se va a llevar, el proceso general que se va a llevar el 2 de octubre, ¿no? Estamos en eso, Edward, haciendo un trabajo político. Hemos terminado este proceso interno y ahora ya compete justamente llegar a la ciudadanía con las propuestas de Acción Popular, con los planteamientos que queremos y buscamos para un Alto Amazonas integrado y un Yurimaguas que queremos que sea un Yurimaguas ordenado, limpio, seguro y que pueda ser justamente atractivo al turismo y a la inversión, ¿no? Hay una fuerte tarea, ingeniero, que tiene que trabajar su persona, porque internamente, ¿cómo está Acción Popular? Porque había un cierto roce allí en temas de candidatos. ¿Cómo está actualmente la agrupación? Bueno, es natural el tema de la competencia interna que siempre se ha dado en Acción Popular. En Acción Popular no es la primera vez que se hace un proceso electoral interno, siempre lo hemos hecho. Es una fortaleza, podríamos decir, del partido, que justamente somete a elecciones internas a sus diferentes candidatos, y estamos siempre con la predisposición y tener una candidatura abierta a todas las personas que se quieran sumar a la campaña. A los correligionarios son los principales llamados a sumarse en este trabajo político que emprendemos a partir de ahora, ya luego de las elecciones internas, y poder tener la suma de todos los correligionarios, sumado a los amigos y simpatizantes que ahora vienen a aportar en este proceso electoral que tenemos y que vamos a vivir el 2 de octubre, y en marco de eso pues podamos tener la aceptación de los ciudadanos y podamos ser elegidos este 2 de octubre como la autoridad municipal de la provincia, ¿no? Sí, definitivamente el tema del trabajo interno en toda organización política sucede eso, ¿no? Sobre todo cuando hay 1 o 2 listas o un poco más, ¿no? Siempre va a haber el tema de yo me voy por aquí, me voy por allá, pero al final lo que tienen que buscar una agrupación política es unificar y que sean uno solo, porque cuando hay división ya definitivamente las cosas no marchan bien. Si internamente no marchan bien, exteriormente tampoco lo van a hacer. Así es, definitivamente eso es verdad, y por eso justamente nosotros tenemos una candidatura abierta a toda la militancia que desea sumarse. Estamos llanos a recibirlos, a trabajar, y por eso justamente el lema de nuestra campaña es Juntos Adelante, porque creemos que solo juntos, con la militancia en principio y luego con la población de Alto Amazonas, podemos tener éxito en este proceso electoral y podemos también tener una buena gestión, que es lo que todos queremos y buscamos. En Acción Popular tienen la ciudadanía las puertas abiertas para justamente sumarse a esta candidatura, sumarse en este proyecto que se tiene de querer llegar al sillón municipal. Y bueno, estamos recibiendo con los brazos abiertos a todos los correligionarios, a los amigos, simpatizantes que desean sumarse en esta campaña, ¿no? Entonces, en Acción Popular siempre hemos practicado la democracia, respetamos las decisiones de nuestros correligionarios y definitivamente creo que poco a poco vamos recibiendo esa muestra de respaldo de algunos correligionarios que estaban con otro pensamiento de apoyar a otro candidato, y definitivamente esto pues se va a ir dando en un proceso que de aquí a lo que viene al proceso electoral del 2 de octubre, ¿no? Sí, bueno, es un proceso que tiene que caminar bastante para convencimiento. Nosotros hace poco, y Luis es testigo, desde las calles hicimos un sondeo de opinión. Hay un fuerte bolsón electoral que está indeciso, que no sabe por quién votar o no conoce a los candidatos todavía. Entonces hay un fuerte trabajo que se tiene que hacer con la población que está indecisa, que algunos quizás indican, ya muchos políticos tradicionales, vemos rostros jóvenes, todavía no deciden en el tema de a quién confiar el voto. Sí, mira, esto es normal en todo proceso electoral.
existe una tendencia hacia el voto indeciso en este momento, que poco a poco, al llegar a la fecha de las elecciones, ya el 2 de octubre, esto va a ir reduciéndose. Siempre hay un grupo, un porcentaje que no define su voto inclusive hasta el último día de las elecciones, ¿no? Entonces, y esto, como te digo, se va a ir decantando poco a poco en el proceso de llegar hacia el 2 de octubre, y por eso es que te decía que no hay que desesperarnos en el tema de las elecciones. Hay que plantear las propuestas que la ciudadanía desea escuchar en estos momentos. La ciudadanía lo que quiere es, en este momento, ya una vez que se definan las candidaturas en todas las organizaciones políticas, cuando ya se tenga la inscripción en el mes de junio, a partir de la quincena, pero ya desde el mes de junio vamos a empezar, y todos los candidatos ya que han participado en las elecciones internas van a empezar a llegar con las propuestas, con los planteamientos, y ahí es donde que justamente la población va a empezar a tener una evaluación ya de todas las candidaturas y de todas las propuestas que cada uno va llevando, y seguramente va a emitir un voto responsable, un voto consciente, y poder tener justamente a la autoridad municipal que le garantice poder tener una gestión exitosa, y en ese sentido la población va a escoger de la mejor forma. Y Acción Popular es una propuesta seria, es una propuesta que llevamos con mucho realismo y que llevamos a plantear proyectos importantes para el desarrollo de la provincia, para el desarrollo de Yurimaguas, pero sobre todo proyectos viables, que sean cristalizables, porque también hay que hacer las evaluaciones de muchas propuestas, hay que tener y ver. Vemos mucha demagogia. El mar, exactamente, no caer en la demagogia, porque hay que respetar el marco jurídico que tiene nuestro país, hay que conocer el tema de gestión pública y hacer planteamientos reales que se puedan cristalizar y que no contravengan con la normativa legal, con las leyes, y que luego, cuando una autoridad llega con una propuesta así, luego no la pueda realizar, ¿no? Creo que la población de ese tema, de ese tipo de propuestas, está un tanto cansada. Es lo que recogemos en el caminar que hemos estado teniendo en los barrios, asentamientos humanos, en las comunidades. Entonces, allí hay que, creo que hacerlo con responsabilidad. Acción Popular nos hemos planteado hacer un plan de gobierno constructivo, un plan de gobierno que hay que serlos claro. La próxima autoridad municipal no va a solucionar todos los problemas que tiene Yurimaguas, ni sus comunidades, ni los distritos en los próximos 4 años, pero sí debemos de tener propuestas que vayan hacia un rumbo claro, que nos indiquen cuál es el desarrollo que necesita y requiere nuestra ciudad, y contribuir en eso. Y desde Acción Popular estamos justamente sumando los mayores de los esfuerzos para tener un plan de gobierno constructivo, en principio, un plan de gobierno realista, que sea objetivo, de cosas que se puedan plantear, y sobre todo buscando ese desarrollo sostenible que todos queremos en nuestra provincia, ¿no? Hay también otra, como una pequeña valla que hay que superar, ingeniero, y lo he visto, ¿no? Si bien es cierto, Acción Popular tiene toda una historia en la provincia de Alto Amazonas. Muchos alcaldes han pasado de Acción Popular, ¿no? Su papá también ha sido alcalde por las filas de Acción Popular. Sin embargo, en estas últimas gestiones no ha sido muy bien visto Acción Popular. No, digamos, muchos han quedado decepcionados del tema de gestión. Y ahora, con este tema a nivel nacional que viene sonando también de Acción Popular, un poco que ya le creas una cierta desconfianza a la población. ¿Cómo hacer para que vuelvan a captar esa confianza del pueblo? Bueno, definitivamente el partido es una institución va a cumplir este año 66 años de vida institucional. Lo que hay que ver es y evaluar las responsabilidades. Hay temas, responsabilidades personales, y que el partido justamente no se manche por esas acciones, por esas actitudes que a veces los correligionarios toman de forma personal, y no se mide a veces las consecuencias de poder perjudicar al partido, pero que el partido no tiene una participación directa en ello. Entonces acá hay que deslindar de ese tema, de poder tener la responsabilidad a la persona quien esté involucrado en los procesos, y para eso es lo que nosotros como partido siempre hemos pedido, es que se esclarezcan los hechos. Pedimos siempre que se pueda
hacer de forma oportuna los descargos y con eso tener la tranquilidad y el respaldo justamente de esa población que en su momento dio el voto de confianza y que no hay que defraudarlo, ¿no? Entonces, aquí siempre hemos dicho que las personas pasan por el partido y lo que hay que fortalecer es justamente la institucionalidad en Acción Popular. Hay algunas acciones que no contribuyen a ello, pero también hay que ser claros que no todas las personas somos iguales. Venimos de este proyecto político con el respaldo de correligionarios, tantos que tienen una trayectoria, que tienen una antigüedad en el partido, pero también llevamos esa voluntad y ese esfuerzo de los correligionarios más jóvenes que queremos justamente hacer un trabajo político para el partido, hacer un trabajo político serio y responsable en bien del partido, y no solo en bien de las personas, sino sobre todo, por eso te digo, anteponer esa trayectoria que tiene Acción Popular, que si te das cuenta siempre es referente a nivel nacional, siempre ha tenido y ha ocupado cargos en diferentes niveles de gobierno y siempre nos mantenemos aún vigente como partido, y creo que la población aún tiene ese optimismo en Acción Popular y que sabe que la nueva generación que estamos emprendiendo esta vida política queremos hacerlo de la mejor forma. Estando en el Congreso de la República lo hemos demostrado, haciendo un trabajo honesto, un trabajo transparente, un trabajo dedicado a nuestra provincia y a nuestra región por sobre todo, y en el ámbito que me ha correspondido también a hacerlo a nivel nacional. Y sin embargo no tenemos ni qué tipo de proceso, no tenemos ninguna denuncia, ninguna sentencia por ningún tipo de acto que sea doloso. Como te digo, estamos personas limpias, personas transparentes, que queremos lo mejor para nuestra provincia, lo mejor para nuestro partido, y en ese sentido lo queremos representar de la mejor forma, ¿no? Sí, justamente por eso, ¿no? Le decía que el tema de un poco no es el partido, sino las personas, a veces dice. Pero muchas veces hay personas que van a un grupo político que no tienen esa convicción, y suceden en muchas agrupaciones políticas. He visto casos de que son invitados y al final hacen las cosas mal y perjudican al partido, ¿no? Perjudican al partido, y muchas veces se van con esa intención de hacer daño al partido. ¿Para qué? Para que una próxima elección pues no pueda tener ese peso político que tenía antes. Entonces suceden estos casos, y no solamente aquí, a nivel nacional. Sí, definitivamente a veces cuando el partido de buena voluntad invita a algunos correligionarios, algunos amigos que no tienen la formación política dentro del partido, a veces pues cuando llegan a un cargo lo que hacen es anteponer el tema personal antes que el tema partidario, y allí es donde que un poco se contradice con el ideario de nuestro partido, que se contradice con el legado de Belaúnde y Paniagua que nos han dejado, y justamente se tiene ciertas discrepancias. Muchos terminan yéndose del partido porque justamente se hacen los reclamos que se requiere dentro de una organización política que tiene justamente un ideario, un pensamiento. Y en eso, como Acción Popular, siempre hemos reclamado las personas que en su momento llegan como invitados, pues que cumplan con ese ideario del partido, que cumplan con esa tradición que siempre ha tenido Acción Popular, y en ocasiones pues no se dan estas circunstancias y finalmente terminan saliendo del partido, ¿no? Porque en realidad cuando no son militantes de convicción, pues terminan abandonando, ¿no? Sí, definitivamente. Yendo ya un poco más al tema de su todavía precandidato, porque todavía falta la inscripción, pero sí en lo real ya su persona está oficialmente por el jurado ya en estas elecciones internas, lista única, y ha ganado. ¿Qué hacer o por qué la población debe de confiar en su persona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ofrece Leonardo Ingasales a la población para que deposite su confianza? Bueno,
Como te decía, lo que buscamos nosotros es contribuir con un plan de gobierno realista. Las necesidades que tiene la población, que tiene Alto Amazonas, están a la vista. Tenemos que trabajar el tema, por ejemplo, como te decía, de Yurimaguas, que buscamos nosotros en esta candidatura es tener un Yurimaguas ordenado, un Yurimaguas limpio, un Yurimaguas seguro. Queremos esto, ¿por qué? Porque necesitamos ordenarnos en el tema de gestión municipal, porque por ejemplo, uno de los principales instrumentos que tiene un pueblo es el plan de desarrollo urbano. Por ejemplo, el plan de desarrollo urbano está ya a punto de vencer, el 2025 vence, que es justamente el lineamiento que debe seguir la ciudad en su desarrollo, ¿no? En qué proyectos importantes requiere, cómo debemos trabajar cada uno de ellos. Y por ejemplo, este instrumento está ya por vencerse, ¿no? Y entonces debemos hacer ahí una reestructuración, porque por ejemplo ahí tenemos el tema del aeropuerto, que indica que el aeropuerto ya no debe figurar ahí, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. El plan de desarrollo urbano está por vencer, ya falta unos años, y sin embargo el aeropuerto sigue ahí, y el aeropuerto seguramente se va a seguir quedando ahí por un buen tiempo. Entonces debemos de justamente buscar que este plan de desarrollo sea un plan de desarrollo real, sea un plan de desarrollo que lo podamos mejorar de acuerdo a lo que Yurimaguas es hoy en día, y ver la mejor proyección hacia los siguientes 25, 30 años que necesitamos para justamente que las autoridades municipales que entren tengan un marco general de cómo lograr ese desarrollo a través de este plan de desarrollo que busca justamente esa transformación de la ciudad hacia el futuro, ¿no? Entonces ahí debemos de hacer un trabajo muy fuerte, y sobre todo también darle instrumentos, porque no solo es tener el plan de desarrollo y que luego no se cumpla. Entonces debemos de tener instrumentos que justamente logren que este plan de desarrollo pueda cumplirse. Necesitamos un ordenamiento en el tema de la ciudad, el tema de puertos, por ejemplo. Yurimaguas tiene un catastro urbano, porque Yurimaguas oficialmente no tiene reconocido ningún catastro urbano. No tiene, la ciudad de Yurimaguas no tiene catastro. Eso es otro de los temas fundamentales y preocupantes. ¿Por qué lo digo eso? Y lo que dice usted es preocupante. Yurimaguas no tiene un catastro urbano. Imagínense que, sin embargo, se está cobrando los arbitrios. Entonces, si algún poblador dice, ¿por qué me cobras si no tienes un catastro? Lo puede hacer y dejar de pagar. ¿Con qué facultad, en qué la municipalidad puede exigirle a esa persona pagar? Sí, justamente allí es donde que hay que hacer un trabajo y ver el mecanismo necesario, porque entenderás que los catastros son bastante costosos. Por ejemplo, el tema del plan de desarrollo urbano que se logró en Yurimaguas fue a través de una participación del Ministerio de Vivienda, un financiamiento de participación del Ministerio de Vivienda. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos necesarios de financiamiento para este tema del plan de desarrollo urbano, el tema del catastro también en Yurimaguas, que es sumamente importante. Entonces, allí tenemos que ver los mecanismos necesarios que permitan tener estos instrumentos y poder lograr justamente el tema, por ejemplo, de la captación de los impuestos, como lo hacen otras ciudades, claro. Porque también entenderás que al no tener un catastro no tenemos actualizado quiénes son los propietarios, por ejemplo, de todos los predios de la ciudad, y a veces se cobra un propietario antiguo cuando ya el predio tiene otro dueño hace muchos años. Entonces, y para mejorar el tema de los servicios necesitamos justamente la participación de los ciudadanos para que lograr tener esa compensación para tener un buen servicio, ¿no? A veces nos quejamos del tema de la seguridad con el tema de serenazgo, pero en muchas zonas, por ejemplo, no se paga el tema del impuesto. Entonces allí es donde que se tiene que tener, porque no tenemos el catastro. Exactamente, o sea, no tenemos ese instrumento, porque es necesario contar en nuestra ciudad con el tema del catastro, y definitivamente no lo contamos hace muchos años, y Yurimaguas va creciendo más, y necesitamos lograr ese financiamiento para tener este instrumento y poder ir viendo todo es un reto que se tiene que... Definitivamente, por eso es que te decía, necesitamos querer un Yurimaguas ordenado, no solo en el orden de qué es lo que queremos planificar para la ciudad, un crecimiento de la ciudad ordenada, que es el plan de desarrollo urbano, sino también un orden actual, o sea, un orden de lo que debemos de, por ejemplo, empezando por el tema de las vías. Tenemos vías que son doble sentido,
Y son muy pequeñas. Y son pequeñas. Claro. O tienen alta densidad. Por ejemplo, la Jáuregui, ¿no? Exacto. Tenemos en la Jáuregui allí un tramo que es una sola vía y luego otro tramo que es doble vía. Pero sin embargo ahí en medio tenemos colegios, tenemos la policía. Entonces tenemos varios lugares que son de alto tránsito y que necesitan, por más que sea una vía principal, pero no tiene las medidas para tener el alto flujo que quizás se requiere en esas zonas. Entonces hacerlo una sola vía y hay otras calles similares. Entonces, por ejemplo, en los asentamientos humanos, en los barrios más periféricos de la ciudad, por ejemplo, La Dolorosa, Los Maderos, todas las vías son doble sentido, por ejemplo, todas. Claro. Entonces, y a veces se dan, si bien es cierto, hay poca densidad, pero a veces se dan algunos accidentes. Entonces debemos de justamente ir buscando un orden. Hay vías que de señalización de tránsitos no tienen nada, solo el día que los inauguraron, lo pintaron y luego nunca más dieron pintura, ¿no? Y tú vas y todas las vías en estos barrios no tienen señalización. Alguien llega de fuera a la ciudad, por ejemplo, y la señalización de las calles tampoco las tenemos. Es más, hay zonas, y para eso también es importante el tema del catastro, hay cuadras que tú andas y dices, vas a la cuadra 5 y encuentras en la cuadra 5, encuentras el 6, el 4, ¿no? Entonces es un desorden, exactamente. Claro. Entonces allí es donde debemos... hay números que se repiten, en nuestro caso, son 5 casas con el mismo número. Con el mismo número, efectivamente. Entonces, ese tema hay, y son que encuentras en calles principales, ¿no? Claro. O sea, vas a una calle y ahí encuentras estos números. O sea, tenemos por eso que tener un orden y ir con instrumentos que van a servir justamente para ir ordenándonos. El otro tema, por ejemplo, en el tema del ornato que tiene que ver de la ciudad, el tema de tránsito, el tema de los puertos. Mira cómo está Abel Guerra, ¿no? Teniendo embarcaciones. Era un bulevar bonito. Que han perjudicado el ornato de la ciudad, el ornato de ese puerto, y mira lo que tenemos ahora, ¿no? El desorden, el caos, no hay las rampas, no hay las escaleras, y embargan los mismas personas que trabajan allí, también arriesgan algunos su integridad física para un accidente, cualquiera le puede ocurrir allí, ¿no? Entonces, a las circunstancias. Entonces, necesitamos trabajar ese tema de los puertos, empezando desde el puerto La Boca, pasando por el puerto de la Zamora, Abel Guerra, ¿no? Ir hacia lo que podríamos ver un bulevar allí en esta zona de la plaza, poder tener dentro de nuestro plan de gobierno, por ejemplo, está el tema de poder hacer una mejora en la Plaza de Armas, porque si tú te das cuenta, el centro cultural de Yurimaguas es la Plaza de Armas, es donde tenemos la catedral, tenemos la municipalidad, tenemos el edificio que ha sido del Colegio San Gabriel. Entonces tenemos lo que fue la fiscalía, entonces tenemos varias casonas antiguas, que es lo que queda ya del centro cultural de Yurimaguas. Antes se veía en muchas casas con los terremotos que hubo ya, por ejemplo, habían casas con losetas, ¿no? Con estos azulejos, pero ahora ya casi no tenemos eso. Entonces tenemos que ver y hacer una restauración de nuestro centro cultural, que básicamente ha quedado en la Plaza de Armas. Entonces hacer un trabajo ahí y tener ese contacto de la catedral, la Plaza de Armas y el río Huallaga, que hoy en día pues no aprovechamos ese potencial turístico del río Huallaga porque no tenemos las condiciones, ¿no? Lo que tenemos es a veces escalinatas abandonadas, ¿no? Sucias y que están en pésimas condiciones. Entonces debemos de tener allí, por ejemplo, venderle al turista una entrada hacia el río Huallaga y un embarcadero turístico para que pueda poder pasearse como hacen en otras ciudades importantes en el mundo, ¿ah? Entonces sí, pero debemos de procurar. Aquí hay un problema también. ¿De qué nos sirve que podamos hacer todo este trabajo de embellecimiento, de mejora, si tenemos alcantarillas o desagües que desembocan en el río y que al final podemos tener una bonita vista panorámica, pero al costado está una alcantarilla desembocando, ¿no? Sí, justamente por eso te decía que debemos ordenarnos, ¿no? Debemos ordenarnos. Hay un importante proyecto que es el agua integral de Yurimaguas, que tenemos en 3 etapas, que la primera etapa solo comprende el agua, por ejemplo. Claro. Entonces,
ahí hay que hacer un gran trabajo. Hay muchas en la ciudad hay muchas calles, por ejemplo, que faltan asfaltar. Y ahora, si te das cuenta, se está asfaltando, por ejemplo, tenemos Independencia y tenemos lo que es San Martín, Villa Universitaria. En esos dos barrios, o en esas dos zonas, por ejemplo, ha habido proyectos de desagüe ya hace poco. Entonces, lo que ha hecho es que el Ministerio de Vivienda, al haber un proyecto ahí que ya existe de desagüe, otra es que si funcione o no, pero hay una inversión pública ahí en desagüe, permite que se trabaje el tema de las pistas. Pero, por ejemplo, hay calles en la ciudad que, por ejemplo, la Arica, ¿no?, que requiere un asfaltado, pero sin embargo esa calle está comprendido, está comprendido dentro del sistema integral de agua y desagüe de Yurimaguas. Entonces, por eso es que se complica una ejecución ahí financiada a través del Ministerio de Vivienda, no puede haber exactamente, porque no todavía puede haber inversión, porque no tenemos solucionado el tema del desagüe. Y ahí hay que trabajar justamente en eso, de ver cómo le damos solución pronta de acuerdo al proyecto de agua integral de Yurimaguas, que deberíamos de tenerlo saneado ya en su totalidad, porque lo que debemos de proyectar, esas calles pues no van a esperar 5, 6, 8 años, 10 años hasta que se concluya el proyecto de agua integral de Yurimaguas. Entonces debemos hacer más rápido el tema del tener todo listo del proyecto de agua integral de Yurimaguas, listas las observaciones, todo ya saneado, y de acuerdo a eso también ir adelantando quizás algunos proyectos de desagüe para poder luego pedir el tema de la pista, ¿no? Porque en muchos barrios ya requieren el tema del trabajo que se haga en lo que son pistas y veredas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Pueblo Joven 82, que hace mucho no se hace una inversión ahí en pistas, por ejemplo. Entonces requieren, y hay sectores como esos que requieren una inversión. Entonces hay que justamente hacer un trabajo ordenado y planificado, que es lo que toda gestión municipal debe buscar, ¿no? Porque mira, aquí no es de que la nueva gestión municipal debe empezar de cero, ¿no? Como que ya la anterior gestión no hicieron nada y nosotros somos los únicos que vamos a hacer algo por la ciudad y vamos a empezar de cero. Acá lo que se tiene que es recuperar lo bueno, continuar lo bueno que se viene haciendo, trabajar mejorar lo que se está haciendo medianamente, y lo malo sí dejarlo de un lado y empezar, pero debemos de contribuir justamente haciendo un trabajo planificado. Tenemos en la próxima gestión municipal solo 4 años, entonces en eso se tiene que planificar en los primeros meses de la gestión este trabajo, ¿no? Sí, bien. Vamos a compartir una pausa, sí, vamos a una pausa comercial, Luis, vamos a una pausa y pues luego de la pausa comercial vamos a venir con más interrogantes, ingeniero, un poco para ver el tema del trabajo que van a hacer ustedes en su campaña política, las propuestas que tienen, ya nos dan a conocer algunas y otras interrogantes también que tenemos aquí como equipo de prensa. Vamos a la pausa y retornamos.